¿Qué harías si tu muñeca te hablara en medio de la noche? Los primeros días fueron de pura melancolía. Recorrí las habitaciones, tocando muebles cubiertos de sábanas blancas, sintiendo el peso de los años en cada objeto. La casa era grande, más de lo que necesitaba, y la habitación contigua a la mía, la que siempre había sido una especie de cuarto de trastos, estaba vacía. O eso creía. Algo entraba, jamás debía sacarlo, porque era para jugar. Nunca entendí del todo a qué se refería, pero sí me dejó claro que nunca debía entrar a jugar en esa habitación. Me recalcó que, cuando ella ya no estuviera, antes de sacar cualquier cosa, buscara su diario. En ese momento, solo pensé que eran recuerdos de mi abuela. Y así fue como todo comenzó. Al principio, los ruidos eran apenas perceptibles. Un arrullo suave, como el viento colándose por una ventana mal cerrada, o el crujido de la madera asentándose. No le di importancia. La casa era vieja, después de todo. Me convencía de que era el viento, o el simple asentamiento de una estructura con décadas a cuestas. Me acurrucaba en mi cama, bajo el peso de una manta tejida por la abuela, y me decía a mí misma que era la soledad, la que jugaba trucos con mis sentidos. La verdad es que me aterraba. La idea de estar sola en esa casa, con esos ruidos, era abrumadora. Los días se convirtieron en semanas. Los susurros se volvieron más definidos, aunque todavía indistinguibles. Ya no sonaban como el viento. Se sentían más intencionados. Una noche, mientras leía en mi cama, escuché algo que me puso los pelos de punta. Era un murmullo, justo al otro lado de la pared, y aunque no pude discernir palabra alguna, había una cadencia en él, un ritmo, que sugería una conversación. Una conversación que no tenía sentido. ¿Quién estaría hablando en una habitación vacía? La curiosidad, o quizás la necedad, me arrastró fuera de la cama. La luna llena se filtraba por las ventanas, arrojando sombras alargadas que danzaban con cada crujido de la madera. El pasillo estaba oscuro, y el silencio era tan denso que casi podía saborearlo. Me acerqué a la puerta de la habitación contigua. Estaba entreabierta, una fina rendija de oscuridad invitándome a mirar dentro. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mis oídos. Empujé la puerta con cautela. Lo primero que vi fue la silla. Estaba en el centro de la habitación, una silla de madera tallada que nunca había visto allí antes. Y sobre ella, sentada con una inquietante dignidad, había una muñeca de porcelana. No era una muñeca cualquiera. Sus ojos, grandes y de un azul profundo, parecían seguirme. Eran tan realistas que me hicieron dar un paso atrás. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. La piel de porcelana, impecable y brillante, contrastaba con el cabello oscuro que caía en cascada sobre sus hombros. Llevaba un vestido de encaje blanco, ajado y amarillento por el tiempo. La escena era sacada de una pesadilla. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el entorno. La silla estaba rodeada por un círculo de tierra negra y sal gruesa, dispuestas con una precisión casi ritualista. Y las paredes estaban cubiertas de símbolos. Símbolos religiosos de prácticamente todas las creencias que pude reconocer. Cruces, estrellas de David, la mano de Fátima. Pero también había otros, unos que nunca había visto, garabateados con una tinta oscura y extraña. Parecían antiguos, indescifrables, y emanaban una sensación de amenaza que me encogía el estómago. La muñeca, en medio de todo aquello, parecía la pieza central de un rompecabezas macabro. Salí de la habitación y cerré la puerta. Me apoyé en ella, intentando regular mi respiración. Mi mente daba vueltas. ¿Quién había puesto la muñeca allí? ¿Mi abuela? Pero ella nunca había tenido una muñeca de porcelana. ¿Y los símbolos? ¿Qué significaban? Los susurros, la muñeca, los símbolos. Todo se unía en una madeja de misterio y terror. La imagen de la muñeca y los símbolos se me grabó en la retina. Pasé el resto de la noche en vela, con el corazón latiéndome con fuerza, el rastro de los susurros aún en mis oídos. A la mañana siguiente, con la luz del sol que siempre trae una falsa sensación de seguridad, decidí que tenía que hacer algo. Mi primera reacción fue la negación. Quería creer que era una broma, un montaje extraño de mi abuela antes de su partida. Pero la solemnidad de la escena, el cuidado con el que se había dispuesto cada elemento, me decía lo contrario. Decidí que la única forma de recuperar la paz era limpiar el cuarto. Quitar todos esos símbolos que me perturbaban, llevarme la muñeca y restaurar la habitación a su estado normal. Abrí la puerta de nuevo, esta vez con una determinación forzada. La muñeca seguía allí, inmutable,
sus ojos fijos en el vacío, o eso quise creer. La tierra negra y la sal, los garabatos en las paredes. Todo era tan perturbador. Comencé por los símbolos que reconocía. Con un paño húmedo y un limpiador, borré las cruces, las estrellas, los Sentía una extraña satisfacción al ver cómo desaparecían. Era como si estuviera deshaciendo un hechizo, liberando la casa de algo oscuro. Pero luego vinieron los símbolos que no conocía. Eran formas extrañas, espirales retorcidas, ángulos agudos, líneas que no parecían tener sentido. Al tocarlos, sentí una vibración sutil, casi imperceptible, que me erizó la piel. Era como si la propia pared pulsara bajo mis dedos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Una punzada de miedo. Una voz en mi cabeza me decía que me detuviera, que no los tocara. Pero me obligué a ignorarla. Me convencí a mí misma de que eran tonterías, producto de mi imaginación, resultado del estrés. Son solo garabatos, me repetí en voz alta, mi voz temblaba ligeramente. Me armé de valor y seguí limpiando. La sensación de inquietud no desapareció. Al contrario, se intensificó. Sentía como si una presión invisible se cerniera sobre mí. El aire se volvió denso, pesado, y mis movimientos se volvieron lentos, como si estuviera bajo el agua. Cuando terminé, la habitación se veía diferente. Vacía. Demasiado vacía. La muñeca seguía en la silla, la única constante en el caos que acababa de deshacer. Quise tomarla, sacarla de allí, pero algo me detuvo. Sus ojos. Sentía que me observaban, que me juzgaban. Decidí posponerlo. Los días siguientes, los susurros se hicieron más claros. Ya no eran murmullos indistinguibles. Ahora había inflexiones, tonos. A veces sonaban como un lamento, otras como una risa ahogada. Y la muñeca, cada vez que entraba en la habitación, estaba en una posición ligeramente diferente. Un día, su cabeza estaba inclinada hacia la derecha. Al siguiente, su brazo reposaba sobre el regazo. Una tarde, la encontré con las manos unidas, como si estuviera rezando. No era mi imaginación. Estaba segura. La muñeca se movía. Se movía cuando nadie la veía. Intenté razonar conmigo misma. Quizás era el movimiento de la casa, las vibraciones del suelo. Pero el cambio era demasiado deliberado, demasiado preciso. Era como si alguien la estuviera moviendo, 1 centímetro cada vez, solo para recordarme que no estaba sola. La idea me aterrorizaba. El miedo comenzó a instalarse en mí como una enfermedad. Ya no dormía bien. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía, me ponía en guardia. Sentía la presencia de la muñeca incluso cuando no estaba en su habitación. Era como si su mirada se hubiera grabado en mi piel. Comencé a sentir que me observaba, que aprendía de mí. Su existencia silenciosa era peor que cualquier grito. Una noche, me desperté sobresaltada. Un golpe suave. No un golpe. Era un golpecito. Un tap, tap, tap rítmico, proveniente de la pared que compartía con la habitación de la muñeca. Mi corazón se disparó. Me senté en la cama, el sudor frío empapando mi frente. El golpeteo continuó, suave pero persistente, como el latido de un corazón ajeno. Y luego, lo escuché. Claro como el agua, un murmullo escalofriante. Cristina. La voz era infantil, meliflua, con un matiz dulce que la hacía aún más horripilante. No era el viento, no era la casa. Era una voz infantil. Mi respiración se atascó en mi garganta. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Quería gritar, pero el sonido no salía. Me cubrí la boca con la mano, temblando incontrolablemente. Y luego, la voz infantil repitió, con una claridad que me heló hasta los huesos. ¿Quieres jugar? El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. La voz, clara y dulce, resonaba en mis oídos, una melodía macabra. ¿Quieres jugar? Era una invitación, una pregunta, y la certeza de que no era un sueño me invadió como una ola de hielo. La muñeca. La muñeca no era solo un objeto inanimado. Estaba viva. Y me había hablado. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de la cama, tropezando con las sábanas, y me dirigí hacia la puerta. Quería salir de allí, correr, huir de esa voz, de esa presencia. Pero algo me detuvo. Una especie de fascinación mórbida, una necesidad imperiosa de saber. ¿Qué quería? ¿Qué era? Regresé a la pared que compartía con la habitación de la muñeca. Acerqué mi oído con cautela,
esperando escuchar algo más. El silencio era denso, interrumpido solo por el zumbido de mi propia sangre. La voz se había desvanecido, pero la sensación de ser observada, de ser el centro de una atención malsana, era más fuerte que nunca. Me dirigí a la puerta de la habitación de la muñeca. La abrí con lentitud, mis manos temblaban. La luz de la luna llena se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor fantasmal. La muñeca estaba allí, en la silla, sus ojos de porcelana fijos en la puerta, en mí. No había cambiado de posición. Permanecía inmutable, pero ahora su quietud era amenazante. Me acerqué a ella, mis pasos resonando en el silencio. Su vestido de encaje parecía más amarillento, el cabello más oscuro. El aire alrededor de ella parecía vibrar con una energía invisible. Me incliné, mi rostro a unos centímetros del suyo. Sus ojos, esos ojos tan realistas, parecían contener profundidades insondables. ¿Qué quieres? Apenas pude susurrar, mi voz apenas audible. La muñeca no respondió. Solo me miró. Pero en ese momento, sentí algo. Una oleada de imágenes. No eran mías. Eran ajenas, antiguas, como recuerdos que no me pertenecían. Vi una casa similar a la mía, pero en una época pasada. Vi una mujer, con el cabello recogido, sentada en una silla, cosiendo. Sus manos eran delicadas, sus dedos largos. Y entre sus manos, una muñeca. La misma muñeca. La imagen se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome mareada. Retrocedí, mi cabeza palpitando. ¿Qué había sido eso? ¿Una visión? ¿Un truco de mi imaginación? Pero la sensación de que la muñeca me había mostrado algo, me había transmitido algo, era innegable. Sentí una punzada de terror. Era una conexión, una intromisión. Entonces, la muñeca movió su cabeza. Lenta, imperceptiblemente al principio, luego con una fluidez que me heló la sangre. Inclinó la cabeza hacia la derecha, luego hacia la izquierda, como si estuviera evaluándome, analizándome. Y luego, sus labios, finos y pintados de un rojo pálido, se movieron. No emitió sonido, pero leí la palabra en sus labios. Jugar. El miedo me invadió por completo. Era una declaración, no una pregunta. Me estaba diciendo que quería jugar. Y yo era el juguete. Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Corrí a mi propio cuarto, me encerré y me acurruqué en la cama, temblando. La voz de la muñeca, las visiones, su movimiento. Todo era real. Los días siguientes fueron un torbellino de terror y paranoia. Dormir se convirtió en un lujo inalcanzable. Cada sombra, cada sonido, era una amenaza. La muñeca, aunque encerrada en su habitación, se sentía presente en cada rincón de la casa. Era una vigilancia constante, una sensación de que sus ojos de porcelana me seguían, incluso a través de las paredes. Intenté ignorarla. Intenté convencerme de que estaba delirando, que el estrés me estaba afectando. Pero cada mañana, al despertar, la muñeca se presentaba en mi mente con una claridad aterradora. Sus ojos, su sonrisa petrificada, el recuerdo de esa voz en mi cabeza. ¿Quieres jugar? La habitación de la muñeca se había convertido en un santuario prohibido. No me atrevía a entrar, ni siquiera a pasar cerca de la puerta. Sentía que si lo hacía, la muñeca me arrastraría a su macabro juego. Pero el miedo no me detenía. Me empujaba a buscar respuestas. Necesitaba saber qué era esa muñeca, de dónde venía y qué quería de mí. Pasé horas investigando en línea, buscando información sobre muñecas antiguas, sobre leyendas de objetos poseídos, sobre cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre mi situación. Encontré historias de muñecas que lloraban sangre, muñecas que se movían por sí solas, muñecas que susurraban en la oscuridad. Cada historia me parecía más real, más posible. Un día, mientras buscaba en la biblioteca de la abuela, encontré un diario escondido entre libros viejos. Estaba encuadernado en cuero, las páginas amarillentas y frágiles. Al abrirlo, reconocí la caligrafía de mi abuela. Mi corazón dio un vuelco. Las primeras entradas eran sobre su juventud, sus amores, sus sueños. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las últimas páginas estaban llenas de una desesperación palpable. Hablaba de la presencia, de los susurros, de la niña de porcelana. Mi sangre se heló. Mi abuela había escrito sobre la muñeca. Describía cómo la había encontrado en la habitación contigua a la mía, la misma habitación donde yo la había visto. Hablaba de los símbolos en las paredes, de la tierra y la sal. Ella los había puesto allí, no para encerrar algo, sino para protegerse.
para sellar una puerta. Una puerta que yo, en mi ignorancia, había abierto. Mi abuela había intentado comunicarse con la muñeca. Al principio, pensando que era la casa, o su propia soledad. Pero luego, como yo, había escuchado su voz. Y la voz le había hecho una pregunta: ¿quieres jugar? El diario revelaba la terrible verdad. La muñeca no era simplemente un objeto poseído. Era un ser antiguo, una entidad ligada a la casa, una criatura que se alimentaba de la soledad, del miedo, de la desesperación. Se alimentaba del juego. Y su juego era la manipulación, la intromisión en la mente, el control gradual de su víctima hasta que la voluntad se rompía. Mi abuela había luchado. Había intentado encerrarla, contenerla con los símbolos y las barreras. Había sacrificado su propia paz mental para mantenerla a raya. Y yo, ingenuamente, había deshecho todo su trabajo. Había liberado lo que ella había contenido. El diario terminaba con una entrada apenas legible, garabateada con una mano temblorosa. Ella sabe mi nombre. Ella quiere mi alma. Ya no puedo más. Se está volviendo fuerte. Me está esperando. Me está llamando. Una punzada de terror absoluto me atravesó. Mi abuela no había muerto por causas naturales. La muñeca se la había llevado. O la había vuelto loca. El diario se me cayó de las manos. Me sentía náuseas. La muñeca no solo me estaba observando. Estaba aprendiendo de mí. Estaba preparándose. Y yo, en mi ignorancia, había facilitado su camino. El origen de la muñeca no era un misterio. Era una entidad parasitaria, milenaria. Y lo que quería, era a mí. El conocimiento, lejos de calmarme, intensificó mi terror. Ya no era un miedo a lo desconocido, sino a una verdad tangible y horripilante. La muñeca no era una broma, ni una alucinación. Era real. Y mi abuela, la mujer que me había amado tanto, había sido su víctima. La casa, que antes me había parecido un refugio, se transformó en una prisión. Cada sombra, cada sonido, era una manifestación de la muñeca. Sentía su presencia en cada rincón, una opresión constante que me ahogaba. Sus susurros ya no eran lejanos. Los escuchaba dentro de mi cabeza, una voz meliflua que repetía mi nombre, que me invitaba a jugar. Intenté huir. Empaqué una maleta, mi corazón latiéndome con fuerza, mis manos temblaban incontrolablemente. Pero al llegar a la puerta principal, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Una voz, clara como una campana, resonó en mi oído. ¿A dónde vas, Cristina? Me detuve en seco. La voz no era de la muñeca. Era la voz de mi abuela. Me volví, mi mirada se posó en el pasillo oscuro. No había nadie. Pero la voz era tan real, tan llena de la calidez de mi abuela. ¿No quieres jugar un poco más? Entonces lo entendí. No era mi abuela. Era la muñeca. Se había apropiado de la voz de mi abuela para tenerme. Era una manipulación, un truco cruel. Un lamento escapó de mi garganta. Dejé la maleta y me arrastré de regreso a mi habitación, derrotada. No podía irme. La muñeca no me lo permitiría. Estaba atrapada. La única salida, la única esperanza que me quedaba, era luchar. Si mi abuela había intentado contenerla, quizás yo también podría hacerlo. Regresé a la habitación de la muñeca. Esta vez, no con miedo, sino con una desesperación sombría. La muñeca seguía en la silla, observándome con sus ojos inescrutables. Me acerqué a ella, mis manos temblaban, pero no por miedo. Era una furia fría, una determinación. No voy a jugar a tu juego, le dije, mi voz temblaba, pero me mantuve firme. La muñeca permaneció inmutable, sus ojos fijos en mí. Pero entonces, algo cambió. Un tenue brillo apareció en sus ojos de porcelana. Una chispa de reconocimiento, o quizás de diversión. «Oh, si lo harás», susurró la voz infantil, una voz que ahora sonaba más fuerte, más perversa. Busqué en la habitación. Necesitaba recrear los símbolos, las barreras que mi abuela había usado. Pero no tenía la información. No sabía qué símbolos usar, ni cómo dibujarlos. Mi abuela había garabateado símbolos desconocidos, y yo los había borrado. Estaba desarmada. La muñeca pareció percibir mi desesperación. Una risa ahogada, infantil y macabra, resonó en la habitación. La risa se volvió más fuerte, más clara, hasta que llenó la habitación, retumbando en mis oídos. Me sentí mareada, desorientada. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. La risa se transformó en un murmullo ininteligible,
una letanía de sonidos que me perforaban el cerebro. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos. La muñeca, en la silla, parecía crecer, sus ojos brillaban con una luz interna. La risa se detuvo. Y una voz, no la voz infantil, sino una voz gutural y profunda, resonó en mi cabeza. Te he estado esperando, Cristina. La voz no era de la muñeca. Era la voz de la entidad que la habitaba. Era la voz de la oscuridad. La voz gutural de la entidad resonaba en mi cráneo, una presencia opresiva que me asfixiaba. Te he estado esperando, Cristina. La declaración fue fría, era mi propia condena. No había escapatoria. Lo sentí en cada fibra de mi ser. La habitación de la muñeca, antes un espacio perturbador, se había transformado en un altar macabro. El aire se sentía cargado, denso con una energía malsana. Los símbolos, que yo había borrado, parecían reaparecer en las paredes, no con tinta, sino con una luz tenue, casi fantasmal, brillando desde el interior de la pared. Espirales retorcidas, ángulos afilados, formas que no tenían sentido y que, sin embargo, me producían una punzada de pavor inexplicable. Eran los símbolos que mi abuela había pintado, los que yo había ignorado y, ahora, cobraban vida. La muñeca, sentada en la silla, ahora parecía irradiar una oscuridad propia. Sus ojos de porcelana brillaban con una intensidad antinatural, como si un fuego interno ardiera detrás de ellos. La sonrisa pintada en sus labios parecía expandirse, volviéndose una mueca burlona y triunfante. Me quedé de pie frente a ella, inmóvil, el miedo paralizándome. La entidad en mi cabeza se regodeaba en mi terror. No había una voz clara, solo una cacofonía de pensamientos superpuestos, promesas oscuras y amenazas veladas. Sentí que mi propia identidad se desvanecía, que mis pensamientos ya no eran míos. Era como si la entidad estuviera tejiendo una telaraña en mi cerebro, atrapándome en sus hilos. El juego ha comenzado, susurró la voz infantil en mi cabeza, una voz que ahora se sentía como mi propia voz, pero distorsionada, pervertida. El aire en la habitación se enfrió, y el aroma a polvo y a viejo se mezcló con un hedor dulce y pútrido, como flores marchitas. La muñeca se movió. No solo la cabeza o un brazo. Su cuerpo entero se levantó de la silla, flotando a unos centímetros del suelo. Retrocedí, tropezando con una silla invisible. La muñeca avanzó hacia mí, lenta y deliberadamente, sus ojos fijos en los míos. Cada paso que daba era un golpe en mi alma. El crujido de su vestido de encaje era lo único que se escuchaba en la habitación, un sonido lúgubre que precedía al desastre. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Mis pulmones se negaron a funcionar. La visión se me nubló. La muñeca estaba cada vez más cerca, sus ojos brillaban con una luz maligna. Y entonces, extendió una de sus pequeñas manos de porcelana. Su toque era frío, como el hielo, y me quemó hasta el alma. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca, sentí un dolor agudo, pero no era físico. Era un dolor que iba más allá del cuerpo, que perforaba mi espíritu. Las imágenes se agolparon en mi mente. No eran como las visiones anteriores. Eran recuerdos. Recuerdos de una vida ajena, una vida de soledad, de abandono, de ira reprimida. Eran los recuerdos de la muñeca. O, más bien, los recuerdos de la entidad que la habitaba. Vi una mujer, sola, olvidada. Vi un espíritu atrapado en un objeto, condenado a observar, a anhelar, a desear una conexión. Y luego, una revelación escalofriante. La muñeca no quería jugar. Quería ser. Quería poseerme, tomar mi cuerpo, mi vida, mi existencia. Quería ser Cristina. La voz gutural regresó, no en mi cabeza, sino saliendo de los labios de porcelana de la muñeca. Ahora somos una. Mis ojos se abrieron de par en par. La voz no era de la entidad. Era la mía. Pero mis labios no se movían. Sentí que me ahogaba, no en agua, sino en la oscuridad. Mi conciencia se disolvía, como arena entre los dedos. Luché, con la poca fuerza que me quedaba, intentando aferrarme a mi propia identidad, a mi propio ser. Pero la entidad era demasiado fuerte. La última imagen que vi, antes de que la oscuridad me engullera por completo, fue mi propio reflejo en los ojos brillantes de la muñeca. Pero no era yo. Era la muñeca, con mis ojos. Y una sonrisa que no era mía. Luego, la sensación de un despertar. No un despertar gradual, sino un regreso abrupto, como si me hubieran empujado a la fuerza de vuelta a la existencia. Mis ojos se abrieron. Miré el techo. Era mi habitación. Mi cama.
Me incorporé, confundida. Sentía un vacío inmenso, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Un vacío doloroso, una sensación de algo que ya no estaba. Me levanté, mis piernas se sentían extrañas, como si no fueran mías. Me dirigí al espejo. Lo que vi me hizo dar un paso atrás. Era yo. Mi rostro, mis ojos, mi cabello. Pero algo era diferente. Mis ojos, antes llenos de miedo y desesperación, ahora tenían una expresión vacía, inerte, sin vida. Una quietud que no es normal. Toqué mi rostro. La piel se sentía fría, como la porcelana. Mis labios, finos y pálidos, se curvaron en una sonrisa. No era mi sonrisa. Era una sonrisa forzada, antinatural, que no alcanzaba mis ojos. Me dirigí a la habitación de la muñeca. La puerta estaba abierta. La silla estaba allí, en el centro de la habitación. Pero la muñeca no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había rastro de ella. La tierra negra y la sal habían desaparecido. Los símbolos en las paredes se habían desvanecido por completo, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Me sentí un hueco, un vacío, como si mi propia historia, mis propios recuerdos, se hubieran mezclado con los de otro. Intenté recordar la entidad, la voz gutural, la lucha, pero las imágenes eran borrosas, difuminadas, como un sueño lejano. Recorrí la casa. Todo estaba en su lugar. No había desorden, ni señales de lucha. Era como si la pesadilla nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía que sí. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, arrojando largas sombras. La casa, antes un lugar de terror, ahora se sentía vacía. Demasiado vacía. Salí al jardín. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Miré las flores, los árboles. Todo parecía normal. Demasiado normal. Un pájaro se posó en una rama cercana y comenzó a cantar. Su canto era dulce, melodioso. Pero yo no sentía nada. No había alegría, ni tristeza, ni miedo. Solo una placidez inquietante. Regresé a la casa. Mis pasos eran lentos, deliberados. Entré en la cocina, preparé café. El aroma era familiar, pero no me evocaba nada. Me senté a la mesa, sorbiendo el café, mirando por la ventana. El mundo exterior parecía seguir su curso. La vida continuaba. Pero yo era diferente. Sentía una calma que no era mía. Una quietud que no era natural. Una ausencia de emociones. Y entonces, escuché un suave murmullo. No era una voz, no era un susurro. Era un pensamiento. Un pensamiento que no era mío. El juego ha terminado. Y en mi mente, una imagen. La imagen de una muñeca de porcelana, sus ojos brillantes, una sonrisa inalterable, y yo instintivamente hice la misma sonrisa. ¿Te gustó la historia? Tu apoyo es clave. Dale like, comparte si te gustó y déjame en los comentarios tus ideas para hacerlo aún mejor.